todos, buenas tardes y bienvenidos a este episodio de Jueves de Café. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo. Él es psiquiatra, está haciendo su especialidad en psicogeriatría, que en algún otro episodio nos va a contar un poco más del manejo de pacientes geriátricos, etcétera. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema, pues, triste, complicado, que desafortunadamente todavía tiene muchos tabúes y mucho mito alrededor, entonces no se profundiza como es debido porque da mucho miedo, que es el duelo complejo, duelo complicado o duelo patológico. Seguramente en algún momento lo habrán escuchado. Entonces, pues la idea es que en esta cápsula podamos quitar varios mitos, podamos establecer que sí, que no, definirlo, que es un duelo, etcétera. Y bueno, pues cada vez abrir un poco más el tema. ¿Cómo ves? Pues mira, para empezar como el duelo, pues es una sensación normal y es un proceso que pues todo mundo en algún momento de su vida tiene que pasar. Uh-huh. Este, bueno, el duelo por lo general y como coloquialmente pensamos es la pérdida quizá de algún familiar, de algún ser querido, pero en realidad abarca muchas cosas. Uno puede tener un duelo por una pérdida de trabajo, quizá por una pérdida de alguna función, no sé, la pérdida de tu coche, la pérdida de alguna laptop, cosas así también generan síntomas de duelo, que el duelo es un proceso normal y que, bueno, a pesar de que es algo difícil de llevar, pues es algo esperado y que no, pues nosotros no podemos clasificarlo como algo malo, O ni sea, se algo, siente feo, ajá, pero hay que pasarlo. exactamente, o Okay. sea, por más feo que se sienta, pues no podemos decir que alguien esté mal o esté triste por la pérdida de algo, inclusive aunque nosotros pensemos, no, quizá esa cuestión o quizá, no sé, por ejemplo, la pérdida de tu mascota. Hay gente que dice, pues bueno, murió, pues ya ni modo. Hay otras personas que sí lo viven de manera más intensa. Uh-huh. Y es totalmente normal porque el duelo es una experiencia individual y cada quien vive su duelo como tenga que vivirlo y pues toda esa parte es normal. Ya pasando como a este tema del duelo complejo o complicado, patológico, pues es una nueva clasificación de duelo que ha estado como saliendo y que en ciertos como manuales o ciertas guías lo han estado como mencionando más. Uh-huh. Porque sería muy aventurado de nuestra parte decir, tienes que tener un duelo de tanto tiempo, tiene que sentirse así, y si no se siente así, está mal. O sea, la verdad es que pues es como encapsularlo en algo que pues es muy complejo y quizá minimiza mucho las cosas que podemos llegar a sentir. Que En, estaría deli tener así como de que, ok, duraste tanto tiempo con tu pareja y uh-huh. entonces cortaron por esto. Bueno, son 3 meses de duelo. Sí, Estaría padre. sí, estaría padre tener como ese manual y que nos dijera, no, pues o sea, falleció tu perrito, solo tienes que sentirte mal un mes y Y ya ya. después de eso se te olvida, consigues otro y ya como si nada. Pues lamentablemente no es así. Entonces, pues sí se individualiza cada duelo y cada duelo nosotros vamos viendo si va progresando o si también se queda estancado. Que también a veces esta parte es compleja porque el duelo no es algo como igual lineal. Uno Mm. puede llegar a la fase ya casi de aceptación y pasa algo y también es muy normal que se regrese y que como vuelva a avanzar y es una parte muy dinámica. Entonces, recientemente se ha visto que hay ciertos tipos de duelo en los que sí las características se complican y ya hace sobre todo que no puedan funcionar bien. Mm. Es uno de los principales como cuestiones para nosotros clasificarlo como complicado. El que pierdas una funcionalidad muy importante. Okay. Porque sí es normal quizá tener esta semana, estas 2 semanas de que te sientes muy mal, de que no quieres hacer nada, pero ya por ejemplo que el duelo, volvamos a esto del perrito, te genere como ya que pierdas tu trabajo, que ya no Mm. salgas, que tengas como tanta ansiedad que no puedas hacer tus cosas de la vida diaria, pues eso ya lo consideramos en otra categoría. Okay. Y ya es cuando empezamos a hablar de esta parte del duelo complicado. Ok, sí, o sea, que nos impida seguir con nuestra vida o que nos ponga en riesgo. Ahí ya estamos en un, pues, foco rojo, podría decirse, una señal de alarma. Sí, se podría decir que serían como algo que pues
nosotros nos tenemos que fijar para pues ponerle un poco más de atención a ese proceso de duelo y quizá indagar un poco más en las características que tiene. Ok. Porque también ciertos factores hacen que sea más fácil que tengas un duelo complicado. Por Mm, ejemplo, no es lo mismo que quizá tu papá fallezca de pues una edad ya muy avanzada, que ya quizá pues estaba en cama, que ya la mayoría de la gente sabía como, bueno, ya pronto va a suceder, a que tenga un accidente. claro. Entonces todo eso cambia el contexto y hace que pues sean los sentimientos más intensos y también de otra característica. Entonces, como esta parte de cómo sucede, el, pues bueno, en esta parte de quizá el despedirse, el de saber qué va a pasar, cuando es como muy repentino, pues esto no se da. Ujú. Y eso hace que quede como a veces mucha culpa, a veces mucho de esta parte de que no se resuelven las cosas, Mm. de que queríamos como compartir más tiempo, queríamos como estar más ahí. O que se vive Entonces, injusto, ¿no? exactamente, Ujú, como esta parte de, pues, ¿por qué le pasó a él? ujú, ujú. Entonces, todos estos son factores que hacen que un duelo sea más fácil de complicarse. Ok. Y que pues bueno, son cosas que pues son pequeñas cosas que quizá pues se consideran como pues irrelevantes o que pues uno puede decir pues pasó así, Ujú. pero sí van sumando a que esto pueda complicarse. Ok. Sí, claro, no es lo mismo una bolsa con una piedra a que metes una piedra, pero luego metes otra y Ujú. probablemente sí ya no aguante, ¿no? Exactamente. O Ok. sea, todo esto sí hace que, pues bueno, por más fuerte que sea una persona, si las características son así de intensas, si son así como de quizá crudas, como de repentinas, pues hace que, pues igual cualquiera pueda quebrarse y pueda sentir como esto de una manera más intensa y sí provocar ya cuadros de depresión o de ansiedad que ya son patológicos y que ya no entran dentro de las características de un duelo normal. Ok, ok. Bueno, esta información pienso es muy valiosa y es muy necesaria conocerla. Como tú dices, hay muchas cosas que juegan, muchas variables que juegan y que no necesariamente, aunque sean hermanos, ¿no? Por ejemplo, y los dos hayan perdido a su papá, van a vivirlo de la misma manera o van a sentir lo mismo o van a experimentarlo igual. Claro. Creo que la parte de individualidad es algo que no podemos perder. Y me gustaría resaltar también esta parte que decías, que los duelos no son un proceso lineal. Estamos Ujú, muy acostumbrados a las etapas de duelo, ¿no? Y son ujú. 5 etapas de duelo, principalmente o en casi todas la literatura podemos encontrar, ¿no? Negación, tristeza, enojo y negociación, y al final aceptación. Pero también pienso que es importante destacar que no son niveles como de Mario Bros, ¿no? O sea, no es como, ah, sí, ya Ajá. pasé la negación, entonces ya estoy en enojo. De hecho, hay una película que habla de una película mexicana, que después se las pongo en comentarios porque no me acuerdo cuál es, que habla de una ruptura de pareja y viene así de que enojo, ¿no? Y Ajá. entonces, cómo expresan las dos partes de la relación, el enojo y luego negociación. Y, y esto, claro, en una película pues tiene términos didácticos, pero en la vida real creo que es importante destacar que no pasa así. Ajá, sí, claro, porque, o sea, así como uno puede ir quizá en una etapa ya de la aceptación o de la negociación, ya como pensando de, pues ya esto pasó, Ujú. no sé, puede inclusive una foto, una canción, algo así como que sí lo recuerdas mucho, que sí era como algo muy característico de esta persona o de este objeto o de este como ser vivo que tú querías mucho, Ujú. o sea, viene y te lo dispara y es totalmente normal que otra vez vuelvas como con este enojo, que otra vez vuelvas con la tristeza, que otra vez inclusive llegas a esta etapa de la negación, Ujú. que volvemos a esto de cómo es posible que esto le haya pasado, yo no creo que tenía que haber pasado así, Ujú. y todo esto, entonces sí es Y no muy quiere decir difícil. que retrocediste o que recaíste, ¿no? Porque Ujú, también existe este mito de, no, es que como ya había pasado mi nivel de enojo, ¿no? Así, nivel 2 de duelo, de enojo, ya recaí.
porque otra vez ya me estoy enojando. Sí. Entonces es esta parte como muy castigadora, ¿no? O sea, como Ujú. muy ya suficiente tristeza, culpa, enojo tenemos con el proceso per se como para todavía sentir culpa de mi enojo o Ujú. culpa de mi tristeza. Sí, y también quizá como en esta, como ya hacerlo muy, como muy público, ya como tratarlo de explicar y tratarlo de poner como, como bien dices, estos pasos de que tiene que ser así y así y así. A veces inclusive una misma persona se siente mal, como tú dices, de regresar, de que quizá vea a las demás personas que no se lo están tomando tan mal, según su perspectiva, y que, pues bueno, él dice, pues yo por qué, o sea, porque a mí me toca sufrir tanto, Ujú. que volvamos a esta parte de individualizarlo, o sea, por más que tengamos las mismas vivencias, por más que haya sido como nuestro papá, o sea, que tengamos como ciertas cosas en común con Ujú. esta persona, no lo vamos a vivir igual. Y es totalmente normal. Y tampoco se trata de ser carreritas o una competencia de a ver a quién le duele más, a ver quién lo resuelve más rápido, a ver quién puede hacer esto, a ver quién puede hacer esto. O sea, Sí. sí, O no se todos de la trata misma de eso. manera, ¿no? Así de, es que Ajá. no ha llorado. Justamente, a veces eso es una cuestión Ujú. muy común que dicen, justo, no sé, el hermano mayor no ha llorado. Y es como, pues bueno, quizá el hermano mayor se está conteniendo, quizá él llora en privado, o sea, hay Ujú. como muchas cosas por las cuales él no puede estar llorando y no significa que no lo sienta. Ujú. Inclusive a veces pasa que en los duelos, puede ocurrir el evento y quizá te pega hasta una semana, unos días después, y también es totalmente normal porque al principio también entramos en esta fase de shock, que es como de, pasó. Ujú. Y cuando algo pasa así, pues uno se queda así como de, pues bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué está pasando? Inclusive igual y no pasó. Ujú. Entonces, todos estos factores, sobre todo esta parte de negarlo tan rápido, sí puede hacer que se complique el duelo, porque, pues bueno, al negarlo, estás como atrasando este proceso de duelo y eso hace que, pues sí, te guardes más cosas y que sea más difícil, sobre todo como adaptarte a esto que ya tenemos muy establecido, de, pues bueno, volviendo como a esta parte de quizá el papá, el abuelo, de pues, el funeral, como ese Ujú. momento de despedirte, hay mucha gente que no se puede despedir porque dice, pues él no es, Ujú. no pasó, me están engañando, él de seguro está bien, esto no está pasando, y ese como ligero tiempo que tienes de poder despedirte bien, pues se pierde. Y eso hace, es como otro factor, otra piedrita que hace que se compliquen más las cosas y que se complique el duelo. Claro. Sí, esto de la parte del shock creo que es bien importante mencionarlo y qué bueno que lo traes a tema porque sí, dependiendo, como decías, del motivo, del cómo falleció, cómo terminaron las cosas o cómo se tuvo esa pérdida, va a ser el proceso, ¿no? Y va a ser más largo, va a ser más complicado, pero creo que es importante saber que eso puede ocurrir y que y también pues traer a la mesa que no está mal las etapas, no está mal la parte del estado de shock o del periodo de shock de no me cae el 20, sino ya no atenderlo, ¿no? O sea, no pedir ayuda, detectar estas piedritas o estas banderas rojas que hemos mencionado y no, y decir como, va a pasar, ¿no? Creo que la atención, lo hemos mencionado en todos nuestros videos y lo hemos dicho en todos los temas que hemos tocado, la prevención Ujú. siempre va a ser la clave, ¿no? Creo que eso, yo me quedaría resaltando esa parte. Sí, justo eso, que pues bueno, todos tenemos nuestro periodo de duelo, pero sí, y tratar de identificar esto, que también es pues difícil, Uh-huh. pero sí como quizá ver estas banderas que salen de, pues bueno, si fue algo así muy repentino, si fue algo así como que sí genera como mucho shock, o por ejemplo, de que si ven que está como así ya muy derrotado, deprimido, si llegan a mencionar como esta parte de que me gustaría estar con esta otra persona, me gustaría como yo también como pues estar muerto a veces, pues Uh-huh. sí son banderas rojas que ya entran dentro de otra categoría Ok. y que también
volver a esto de pues ver cómo se está adaptando a las cosas, porque también está bien que uno vaya una semana mal a su trabajo o que falte una semana, pero ya cuando empieza a salir esto de que, oye, ya pues no fuiste, ya están a punto de correrte por esto, ya estás a punto de reprobar por esto, Ujú. ya te estás descuidando, no sales de tu cuarto, no sales de tu casa, no estás comiendo, o sea, esas ya son cosas que ponen en riesgo la vida de uno y Ok, que pues sí son como estas ciertas banderas que uno puede ir viendo y ya a partir de ahí solicitar algún tipo de atención. perfecto. Sí, creo que eso nos ayuda a delinear Ujú. el tema. Vamos a tener uno específico sobre etapa y proceso de duelo, en donde vamos a mencionar estas frases de quiero estar, o sea, quiero irme con él, eh, no sé por qué yo sigo vivo o viva, etcétera, que sí son focos importantes, que no hay que ignorarlos. Eh, entonces creo que pues abordamos el significado o la definición, abordamos las etapas o el proceso de duelo y abordamos también pues toda este recalque que siempre hacemos de no es no poder solo, sino Ajá. es prevenir que algo que puede salir mucho más suave y llevadero y fluido se complique o se haga pues más más caótico de lo que ya puede llegar a ser, ¿no? Entonces, pienso que eso nos ayuda a cerrar el tema. No sé si quieras agregar algo más o si nada más los invitamos a que comenten dudas. Sí, pues cualquier duda que tengan, pues estamos dispuestos a responderlas. Y bueno, también la parte del duelo, pues también entender que no estamos tampoco para quitar esa herida ni para que eso ya no lo vuelvan a sentir. También pues se irá hablando, pero sí, pues la herida va a seguir estando ahí. Y lo que queremos hacer es que quizá esa herida ya no duela tanto, no tanto quitarla. A veces uno espera o cree que vamos a quitar ese recuerdo, quitar como ese sentimiento, pero no. Solo se trata, como bien mencionabas, de hacerlo más llevadero y de que dentro de lo que nosotros podamos ayudar a que eso se resuelva pronto, se resuelva sin tanto dolor, se resuelva bien, pues lo que podamos hacer, lo podemos hacer y hay otras cosas que quizá pues van a seguir doliendo y también entender que es normal. Sí, sí, vamos a dejar de sentir cuando nos volvamos un mueble, ¿verdad? Sí, Entonces, es un buen punto y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Eduardo por no, a ti. acompañarnos y nos vemos la siguiente semana en otra cápsula de Jueves de Café. Muchas gracias.